Hiroshima y Nagasaki. El día en que la humanidad conoció el infierno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue realmente el día en que las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki? Quédate hasta el final, porque hoy reviviremos paso a paso uno de los capítulos más oscuros y decisivos de la historia de la humanidad. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir, porque aquí seguimos revelando las historias que cambiaron el rumbo del mundo. La Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939, ya había devastado gran parte del planeta. En mayo de 1945, Hitler estaba muerto, Berlín había caído y Europa celebraba el fin del nazismo. Sin embargo, en el Pacífico, la guerra aún ardía con una ferocidad que parecía no tener límites. El imperio japonés se negaba a rendirse, y cada batalla librada en islas como Iwo Jima y Okinawa había demostrado la determinación de los japoneses de resistir hasta el último hombre. Los Estados Unidos sabían que una invasión directa al Japón costaría millones de vidas, tanto de soldados como de civiles. Fue en ese contexto que el presidente Harry Truman recibió la propuesta de utilizar un arma secreta, fruto de 3 años de trabajo en el Proyecto Manhattan. Miles de científicos y técnicos habían colaborado en su desarrollo en ciudades como Los Álamos, Oak Ridge y Hanford. Se habían invertido más de $2.000 millones de la época en crear la bomba más poderosa jamás concebida. En julio de 1945, la primera prueba nuclear, llamada Trinity, en el desierto de Nuevo México, confirmó lo impensable. La humanidad había logrado controlar una energía capaz de arrasar ciudades enteras en segundos. Truman, reunido con sus asesores, decidió usarla contra Japón con un doble propósito: forzar la rendición inmediata y mostrar al mundo, especialmente a la Unión Soviética, el alcance del poder militar estadounidense. El 25 de julio de 1945, a bordo del crucero USS Augusta, Truman anotó en su diario que la bomba sería utilizada contra Japón. En la lista inicial de objetivos figuraban Hiroshima, Kokura, Niigata, Kioto y Nagasaki. Finalmente, Kioto fue descartada por su importancia cultural e histórica. Hiroshima, con cerca de 300.000 habitantes y un importante centro militar e industrial, fue seleccionada como el primer blanco. Mientras tanto, un grupo de pilotos y técnicos se entrenaba sin conocer la naturaleza exacta de su misión. El coronel Paul Tibbets, de apenas 30 años, fue elegido como comandante de la operación. Su vida y la de todo su equipo fueron minuciosamente investigadas por el FBI. No podían permitirse un error. El avión que llevaría la bomba sería un bombardero B-29 bautizado por Tibbets con el nombre de su madre, Enola Gay. El 6 de agosto de 1945 amaneció soleado en Hiroshima. Era un lunes caluroso, y aunque la guerra se sentía en cada rincón del país, la ciudad parecía relativamente tranquila. Hiroshima no había sido bombardeada como otras urbes japonesas, lo que hacía pensar a muchos que quizás estaba a salvo. A las 2:45 de la madrugada, el Enola Gay despegó de la isla de Tinian, en las Marianas. A bordo llevaba la bomba Little Boy, un artefacto de casi 5 toneladas, cargado de uranio 235. Otros 2 aviones acompañaban la misión, uno para evaluar el clima y otro para registrar la explosión. Mientras los habitantes de Hiroshima iniciaban su rutina, los aviones estadounidenses se acercaban. A las 7:30 sonó una sirena antiaérea, pero al no detectarse un gran número de aviones, la alerta fue cancelada. La gente volvió a sus tareas cotidianas. Niños camino a la escuela, empleados en fábricas, médicos atendiendo en sus consultorios. Nadie imaginaba que en menos de una hora la ciudad sería arrasada. A las 8:15 de la mañana, desde una altura de 9.600 metros, el Enola Gay liberó su carga. La bomba tardó 43 segundos en descender antes de detonar a 580 metros de altitud sobre el centro de Hiroshima. Un destello enceguecedor iluminó la ciudad, seguido por una onda expansiva que viajó a más de 1.500 km por hora. El calor alcanzó los 4.000 grados Celsius, suficiente para vaporizar instantáneamente a miles de personas.
Quienes estaban a cierta distancia sufrieron quemaduras tan graves que la piel colgaba de sus cuerpos. Sombras humanas quedaron impresas en las paredes y el suelo, testigos mudos de la brutalidad del ataque. En segundos, 80.000 personas murieron. En las horas y días posteriores, la cifra aumentaría dramáticamente debido a las heridas y a la exposición a la radiación. Hiroshima se convirtió en un infierno de fuego y ruinas. Pese a la devastación, el gobierno japonés aún dudaba en rendirse. Algunos miembros del gabinete imperial sostenían que Estados Unidos no podría tener más de una bomba. Se aferraban a la idea de resistir, aunque el pueblo ya estaba exhausto. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, otro B-29 despegó de Tinian con una segunda bomba, más poderosa aún, llamada Fat Man. El objetivo inicial era Kokura, pero la ciudad estaba cubierta de nubes y humo. Entonces, el avión se dirigió hacia el objetivo secundario, Nagasaki. A las 11:02 de la mañana, Fat Man explotó a 500 metros de altura sobre un valle industrial. La potencia de la explosión equivalía a 22.000 toneladas de dinamita. Aunque la geografía montañosa de Nagasaki redujo parte del impacto, la destrucción fue inmensa. Alrededor de 40.000 personas murieron de inmediato, y otras decenas de miles fallecieron en los días y meses siguientes. El imperio japonés no pudo resistir más. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito habló por primera vez directamente a su pueblo a través de la radio. En un discurso solemne, anunció la rendición incondicional de Japón. El 2 de septiembre, a bordo del acorazado USS Missouri, se firmó oficialmente el final de la Segunda Guerra Mundial. La humanidad había conocido una nueva era, la era nuclear. Nunca antes un arma había causado semejante destrucción en tan poco tiempo. Hiroshima y Nagasaki no solo marcaron el fin de la guerra, sino también el inicio de la amenaza atómica que dominaría el mundo durante la Guerra Fría. Las consecuencias de las bombas no terminaron con la rendición. Los sobrevivientes, conocidos como Hibakusha, arrastraron por el resto de sus vidas las huellas de aquel día. Quemaduras severas, enfermedades derivadas de la radiación, cánceres y malformaciones genéticas marcaron a generaciones. Además del dolor físico, sufrieron discriminación dentro de la propia sociedad japonesa. Muchos eran rechazados por miedo al contagio o por considerarlos débiles. Durante décadas, tuvieron que luchar para que el Estado japonés reconociera sus derechos y cubriera sus gastos médicos. Hoy, tanto Hiroshima como Nagasaki son ciudades reconstruidas, símbolo de paz y resiliencia. El domo de la bomba atómica, en Hiroshima, se conserva como patrimonio de la humanidad y recordatorio de lo ocurrido. Cada año, miles de personas se reúnen en ceremonias para recordar a las víctimas y reafirmar el compromiso de que algo así no debe repetirse jamás. El debate, sin embargo, continúa. ¿Fue realmente necesario lanzar las bombas? Para algunos, acortaron la guerra y salvaron millones de vidas que se habrían perdido en una invasión. Para otros, fue un acto cruel e innecesario, una demostración de poder más dirigida a la Unión Soviética que al Japón. La respuesta nunca será unánime, pero el horror de Hiroshima y Nagasaki sigue siendo un recordatorio de lo que la humanidad puede provocar cuando la ambición y la guerra dominan sobre la razón. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki cambiaron el mundo para siempre. En cuestión de segundos, 2 ciudades quedaron reducidas a cenizas, y la humanidad entendió que había cruzado un límite del cual no podía regresar. Y ahora te pregunto, ¿crees que fue un mal necesario o un error que jamás debió cometerse? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartir, porque aquí seguiremos explorando las historias más impactantes y decisivas de nuestro pasado.